desde antes de ver la luz. El ser humano trae escrita en sus entrañas la historia de su vida, y si no la historia misma, al menos los rasgos generales. Efectivamente, marcadas y selladas, allá, en las últimas unidades vivientes, llamadas genes, trae el hombre escritas en claves cifradas las tendencias fundamentales que conforman el entramado de una personalidad, inclinaciones hacia la sensibilidad, sensualidad, timidez, impaciencia, generosidad, nobleza, mezquindad. Son los códigos genéticos. Esta estructura no cambia. Se muere como se nace. Podemos, eso sí, mejorar, como también empeorar, pero siempre a partir de una estructura básica. No hay que hacerse ilusiones, un tipo orgulloso rencoroso, por ejemplo, nunca se transformará en un ser manso y humilde de corazón. Quienes nacieron encantadores morirán. Estructuras personales fuertemente inclinadas a la melancolía, por ejemplo, o negativamente conformadas, no serán esencialmente alteradas, aunque sí podrán ser mejoradas. Pero esta mejoría lleva a un ritmo lento y desigual. Si notas alguna mejoría de un año para otro, si hoy sientes más facilidad en controlar tus nervios, si sufres menos que antes, si te encuentras más relajado, es señal de que todo va bien. Los sufrimientos provenientes de un modo de ser nunca desaparecen totalmente, pero pueden suavizarse hasta tal punto que el sujeto se sienta muy aliviado, casi feliz. Vale la pena sostener en alto el esfuerzo y la lucha, y canalizar todas las energías para una ordenada puesta en práctica de los mecanismos de liberación. Es necesario despertar una y otra vez, y tomar conciencia de que se vive una sola vez, que este menú no se repite, y que tampoco podemos regresar a la infancia para reiniciar la aventura. Los años no perdonan. La mayor desdicha humana consiste en experimentar que la existencia se nos escurre de entre las manos sin haber saboreado la miel del vivir. Vale la pena dedicar todos los esfuerzos a la tarea de las tareas, alejar de nuestras fronteras los enemigos de la vida, el sufrimiento y la tristeza. Para alcanzar una cumbre tan alta, nos acompañará, en la pendiente de la ascensión, este tercer ángel, la paciencia. El hombre de la sociedad tecnológica se ha acostumbrado a solucionar sus problemas buscando y esperando la salvación, poco menos que mágicamente, de los consultorios y las farmacias. Vana ilusión y peligrosa dependencia. Lo menos que le puede suceder es que acaba perdiendo la fe y la confianza en sí mismo, descuida el esfuerzo, abandona en un rincón la paciencia y, sobre todo, olvida el hecho de que lleva en sus manos armas poderosas para salvarse a sí mismo. Quien esté dispuesto a alistarse en las filas de la gran marcha hacia la liberación de sí mismo debe despertar, ponerse en pie, armarse de paciencia y ceñirse de coraje. Poder mental. Las cosas existen en la medida en que existen en mi mente. Si estás profundamente dormido, nada existe para ti en ese momento. Aunque estén sucediendo cosas horrorosas en el lugar donde vives o se incendie la casa de tu vecino, para ti nada sucede. Si se están difundiendo noticias sumamente desfavorables para ti, pero no te enteras de nada, toda esa maledicencia no te hiere ni te turba. Es como si esparcieran pétalos de rosa sobre tu cabeza. Supongamos que dejan de funcionar tu corazón y tu conciencia por un paro cardíaco, pueden insultarte, herirte, despedazarte, y a ti nada te importa, porque ya nada existe para ti. Una vez que ha dejado de funcionar esa fábrica de ideas y de sueños, la mente, que los engendraba, ya no existen para ti problemas, enemistades, zancadillas, traiciones, ofensas. Para el muerto, todo está muerto. De esto se trata, de adquirir un poder tan omnímodo sobre mi mente, que pueda interrumpir a voluntad su funcionamiento cuando me dé cuenta de que está siendo dominada por recuerdos desabridos y memorias dolorosas. El ser humano, a través de un entrenamiento sostenido y metódico que explicaremos en el capítulo 3- es capaz de llegar a adquirir la capacidad de suprimir momentáneamente toda actividad mental, de hacer un vacío o silencio total en su interior, hasta el punto de detener el curso del pensamiento cuando éste se halle atrapado por obsesiones o fijaciones negativas. Este es, sin duda, el gran desafío del hombre para el hombre a lo largo de los siglos: ¿qué hacer y cómo hacer para que yo llegue a ser dueño de mi mente,
para que mi pensamiento esté únicamente ocupado por recuerdos estimulantes, ideas positivas, por motivos queridos por mí, y no por los que se me imponen. Mientras no avancemos en esta dirección, no podemos hablar de libertad. No hay peor prisión ni más dura esclavitud que una mente ocupada obsesivamente por evocaciones quemantes y complejos torturadores. Como tampoco mayor libertad que el tener a mano la llave que puede abrir y cerrar el curso de la actividad mental. Soberanía quiere decir ser el árbitro de mí mismo, de mi actividad interior. Si todas las cosas existen para mí en la medida en que son captadas por mí, en la medida en que viven en mi mente, ya puede imaginar el lector que el dominio mental es un tesoro incomparable y la llave del reino de la serenidad. Este es, pues, uno de los medios más poderosos de liberación. Con este fin, ofreceremos numerosos ejercicios para que el lector, a través de un paciente y constante entrenamiento, pueda alcanzar la capacidad de desconectar a voluntad el motor de su mente, de manera que se apaguen los fuegos y el alma se transforme en un huerto placentero. Este poder mental será, pues, otro de los ángeles que nos acompañarán en todo momento en el largo recorrido que nos proponemos llevar a cabo. Para referirnos a este poder, utilizaremos diversos términos, como dejar, soltar, desprenderse, desligarse, olvidar, en suma, expresiones que hagan referencia a esa sublime capacidad de desconectar a voluntad la atención de cualquier recuerdo o persona desagradable. Así lograremos amortiguar el ardor de tantos carbones encendidos. Digamos, entre paréntesis, que, en ciertos ambientes, se utiliza la expresión poder mental para indicar la influencia que pueden ejercer ciertas personas sobre otras personas, acontecimientos o cosas. Como se ve por lo expuesto, nosotros lo entendemos aquí en un sentido muy distinto. Las fuentes la mente, sí. La mente tiene montes, precipicios a pico, de horror, por nadie sondados. G.M. Hopkins. Las furias de tu corazón no podrán hacer nada para que, lo que sucedió, no hubiera sucedido. Deja que los muertos entierren a los muertos. Evangelio. Los disgustos. Hoy más que nunca hay una sólida verdad, y es esta: mente es el nuevo nombre de infierno. Infierno significa sin salida, y donde no hay salidas, hay angustia. Y angustia vale tanto como angostura, estrechamiento. Con sus muros circulares, la mente aprieta y estrecha entre sus anillos al pobre ser humano, que experimenta una sensación de ahogo y asfixia, como de quien tiene todas las salidas clausuradas. Ya lo hemos afirmado anteriormente, y en las páginas que siguen vamos a desempolvar y airear esta verdad, noche terrible de la que es preciso despertar y salir. La masa general del sufrimiento humano es un producto de la mente. Para decirlo de una manera gráfica, el 90% del sufrimiento humano es materia subjetiva, como lo veremos a continuación. Naturalmente, no se trata de una proporcionalidad matemática, sino aproximativa. Y este dato no es una amarga noticia, sino una buena nueva, porque está en nuestras manos la posibilidad de neutralizar, atenuar o transformar este subproducto de la existencia humana. Somos nosotros mismos quienes engendramos los disgustos. Supongamos que hace 3 meses te viste envuelto en aquel escándalo. Fue una situación injusta en la que ciertas personas levantaron un edificio de suposiciones gratuitas sobre un hecho real de tu vida, y tu prestigio rodó por los suelos. Todo ese desgraciado conjunto de circunstancias ya es un hecho consumado, y quedó allí para siempre anclado en el espacio y en el tiempo. Si tú relegas al pasado ese suceso, lo olvidas, ya no existe para ti. Pero eres tú, despierta, quien ahora rehace aquella pesada cadena de desgracias, y comienzas a recordar aquellos hechos, removiéndolos y reviviéndolos en tu mente como si acabaran de suceder, y luego te enciendes en furia, rabia y vergüenza, como si estuvieras metido en un círculo de fuego, y es ahora cuando un hecho pasado se transforma en disgusto. Pero eres tú, atención, solo tú, quien está transformando un acontecimiento de tu historia pasada en un disgusto. El disgusto es, pues, un producto de tu mente. Despierta y despréndete de los recuerdos dolorosos. Basta de sufrir. El fracaso. He aquí otro veneno inagotable de abatimiento, el fracaso.
También él es un producto mental. Veámoslo. Tú tenías un proyecto, y calculabas que el plan alcanzaría un techo de 100 puntos, digámoslo así, y te adheriste a esos 100 puntos. Pero, al culminar la tarea, el proyecto alcanzó solo 45 puntos. Fue, pues, un resultado negativo, pero, en realidad, no fue negativo, sino solamente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y herido por el amor propio, tu corazón comienza ahora a resistir mentalmente, a rechazar cordialmente aquel resultado, inferior a lo esperado. Y es entonces cuando ese resultado negativo se convierte en fracaso. ¿Dónde estuvo el error? ¿En haber apuntado demasiado alto, ilusionándome con alcanzar los 100 puntos? No, ciertamente, sino en haberte adherido a esos 100 puntos. Entre tu persona y los 100 puntos se estableció, pues, una vinculación apropiadora. Forjaste en sueños una imagen dorada, te identificaste con ella casi en una especie de simbiosis, y ahora la construcción de tu mente se derrumba, haciéndose trizas. Desilusión quiere decir que una ilusión se deshace y esfuma. Te hiciste una ilusión a la que te abrazaste con toda tu alma, y al deshacerse la ilusión se produjo en ti una especie de desgarramiento, el despertar amargo de quien estaba abrazado a una sombra. El fracaso es, pues, un concepto subjetivo y relativo. Nace y vive en la mente cuando y en la medida en que rechazas el resultado. Y, a partir de ese momento, el fracaso comienza a presionarte, o, al menos, tú así lo sientes. En la medida en que sientes esa presión, tú la resistes con toda el alma. Presión y resistencia son siempre acciones correlativas. En la medida en que la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva. Y así, encerrado en este círculo vicioso, mortífero y fatal, el hombre puede llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Despierta, pues, y advierte que no es el fracaso el que te tiene atrapado a ti, sino que eres tú y solo tú el que está dándose de cabeza, con tus resistencias mentales, contra aquel resultado negativo. Es una locura. Aquello que, inicialmente, no fue más que un resultado imprevisible y parcial, a fuerza de darle vueltas en la cabeza y resistirlo en el corazón, lo has ido convirtiendo en un espectro monstruoso que te atemoriza y oprime. El problema está en ti. ¿Qué hacer, pues? Mirando a tu futuro, es necesario distinguir dos cosas, el esfuerzo y el resultado. El esfuerzo depende de ti, el resultado, no. En lo que depende de ti, debes lanzarte al combate con todas las armas y todos los medios a tu alcance, la experiencia de la vida, la colaboración de los demás, el sentido común, la ley de la proporcionalidad, el idealismo, el entusiasmo, la discreción. En un campo de batalla, el estratega no puede descuidar ningún detalle, de una pequeña imprevisión puede depender una derrota. De igual manera, en cada proyecto de tu vida, luego de proponerte una meta alta, razonablemente alta, debes poner en acción, con sagacidad y tesón, todos los medios de que dispongas para alcanzar esa meta. Debe haber, pues, una pasión. Pero también debe haber paz. Como hemos dicho, el pecado consiste en establecer una atadura adhesiva y afectiva entre tu corazón y el resultado de aquel proyecto, lo que equivaldría a apropiarse un resultado imaginario y supuestamente alto. Corres un riesgo, que consiste, reiteramos, no en que el supuesto resultado sea brillante, sino en habértelo apropiado antes de que se produjera. Se trataba, pues, además, de una ilusión. A causa de esta apropiación, si el resultado es inferior a lo imaginado, vas a tener la impresión de que ha habido un robo, de que se te ha hurtado algo que ya considerabas como propio en tu imaginación. El mal estaba en la apropiación. Y cuando una propiedad la sentimos amenazada, surge el temor, que no es otra cosa sino la liberación de energías defensivo-agresivas, desencadenadas para defender la propiedad amenazada. En nuestro caso, a este temor lo llamamos preocupación. Y la preocupación por los resultados va ensombreciendo la vida y quemando gran parte de las energías psíquicas. No es posible dormir bien cuando uno se siente atormentado por el aguijón del ¿qué será? Quien está agobiado por alguna preocupación tampoco se alimenta debidamente,
y las tensiones impiden, asimismo, el buen funcionamiento del sistema digestivo, y especialmente de los intestinos. Cualquier persona que se encuentre en esta situación irá descendiendo cada vez más por la pendiente de la inseguridad, y acabará siendo dominada por toda clase de complejos. La preocupación por los resultados es, pues, la raíz de innumerables daños. ¿Qué hacer, pues? Una vez agotados todos los recursos y que se acabó el combate y todo está consumado, el sentido común y la sabiduría más elemental de la vida nos confirman que es insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándose de cabeza contra el muro indestructible de un hecho consumado. Relega los resultados al rincón del olvido y quédate en paz, una paz que brotará justamente cuando te hayas desasido de los resultados. En último término, ¿de qué o de quién dependen los resultados? De una cadena absolutamente imponderable de causalidades, que, ciertamente, se halla muy lejos de mi alcance. ¿Cuántas veces mi libertad y la de los demás están notablemente condicionadas, al menos en ciertas zonas de nuestra personalidad? También influyen los estados de ánimo, los factores climáticos o biológicos, la rivalidad de los demás, o simplemente otras eventualidades imprevisibles. Si los resultados no dependen de ti, es locura pasar días y noches alucinado por la obsesión del fracaso. Signo de exclamación abierta. Basta de humillarse. ¿Avergonzarse? De nada. Y no permitas que los complejos llamen a tu puerta. Suelta las ataduras que te ligaban emocional y cohesivamente a los resultados, y quédate en paz con la satisfacción de haber hecho lo que estaba en tus manos, aceptando la realidad tal como es, ocupado, sí, pero nunca preocupado. He aquí, pues, el secreto para el combate de la vida: engarzar en un mismo haz estas dos dispares energías, pasión y paz. Los focos luminosos, el bien y el mal, están siempre dentro del hombre. No proceden de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todo hombre es poseedor de una varita mágica, capaz de transformar todo lo que toca en oro y bendición. Porque, si es verdad que en la mente humana se fraguan los enemigos, también lo es que la mente del hombre es el ontanar de todo bien y todo amor. Todo lo que resistimos mentalmente lo convertimos en enemigo. Si no me gustan estas manos, ellas son mis enemigas. Si no me gusta esta nariz, estos dientes, este color, esta estatura, se convierten en mis enemigos, despiertan en mí los mismos sentimientos de repulsa que un verdadero enemigo. Y así, te esfuerzas por no aparecer en público, ocultas tus manos, en suma, te tratas a ti mismo como si fueras enemigo de ti mismo, humillándote, avergonzándote. Y avergonzarse de sí mismo es lo mismo que castigarse. Muy en lo hondo de todos estos sentimientos palpitan un sinnúmero de fatuidades, actitudes narcisistas, truncadas escalas de valores, megalomanías y otras mil hijas de la vanidad, todo lo cual lo analizaremos más adelante. Por el momento, es suficiente con que caigamos en la cuenta de cómo y dónde se forjan nuestros enemigos. Si tu vecino te desagrada, lo transformas en un enemigo. El problema no está en él, sino en ti. Y cuanto más lo resistas, más lo sentirás como enemigo. La enemistad crece en la medida que aumenta la repulsa de tu corazón. Si no te gusta este día triste y oscuro, este día es tu enemigo. Si te molesta la tos de quien está a tu lado, la voz de un vecino, la manera de caminar de aquel, la mirada del otro, este ruido, aquella temperatura, esta actitud, aquella reacción, tu alma acaba convirtiéndose en una ciudadela rodeada de enemigos por todas partes. Y entonces millares de seres pueden ir despertando en ti sentimientos hostiles, reacciones agresivas y airadas. Las realidades, en tu entorno, son tal como son, y si tú las dejaras ser como son, todas ellas serían tus amigas. Pero los dardos parten de tus propias almenas. Y aquí comienza a vislumbrarse uno de los grandes capítulos de salvación, que ofreceremos más adelante: dejar que las cosas sean lo que son, contemplar y considerar como buenas todas las cosas. En toda reacción humana hay que distinguir dos elementos: el agente exterior, estímulo, y el impacto. Un agente exterior, estridente y violento, golpea en un mar de armonía, y no pasa nada. No se produce herida alguna. Normalmente, el impacto es proporcional al estímulo,
pero la cuantía del impacto puede depender también del receptor. Por ejemplo, los defectos congénitos de personalidad aumentan en la medida en que aumenta el estado nervioso de la persona. Un tipo rencoroso lo es mucho más cuando está especialmente irritado. Un temperamento irascible se coloca al borde de la locura cuando enfrenta una crisis de nervios. En los momentos de agudo nerviosismo, una personalidad hipersensible es capaz de convertir las agujas en espadas. El impacto depende, por consiguiente, no solo de una estructura determinada de personalidad, sino también de los estados de ánimo. Más aún, yo diría que el fenómeno de las tensiones, disgustos, furias, depresiones, no depende tanto de los agentes exteriores como de la debilidad o blandura del sujeto receptor. Porque, en último término, los agentes exteriores estimulan o impactan en la medida de la blandura de la materia receptora. Ningún estímulo exterior, ni aun el más violento, puede herir a quien se esfuerza por temperar su carácter, transformar su corazón en un acogedor regazo, habituarse al autocontrol, serenar su sistema nervioso, entrenarse en la concentración y la meditación, avanzar, en fin, lenta pero firmemente hacia la tranquilidad mental y la paz. Por este camino, llegamos a una halagüeña conclusión: en nuestras manos están las llaves de oro que pueden transformar los males en bienes y los enemigos en amigos. La primera condición para esta portentosa alquimia es, una vez más, despertar, sacudirse el sueño, liberarse de esa confusión nocturna, abrir los ojos y darme cuenta de que, si acepto a ese vecino desagradable, lo convierto en un buen amigo. Como estoy irritado, todo me irrita. Como estoy desasosegado, todo me molesta. Las personas que me rodean son buenas, limpias, luminosas. Es mi óptica particular, son mis ojos los que las contemplan a través del prisma oscuro de mis descontentos, y por eso me resultan irritantes y hostiles. El problema está ahí. La primera llave de oro consiste en contemplar y apreciar los lados positivos de las personas. Si esas manos no son bonitas, ellas, en cambio, realizan millares de prodigios, tantos, que una tercera parte de la producción cerebral está dirigida y es consumida por las manos. ¿Pensaste alguna vez qué sería de ti sin esas manos? ¿Has visto alguna vez una persona sin manos? Es una fatuidad monstruosa avergonzarse de ellas porque no tengan bellas proporciones, cuando, en realidad, son una maravilla de la creación. Nos dejamos deslumbrar por la envoltura de las cosas, que nos impide ver los tesoros interiores. Somos fatuos, y estamos dormidos. Puede ser que tus ojos no sean hermosos, pero, ¿qué sería de ti sin esos ojos, ventanas por donde penetra el resplandor del mundo? Es tan asombrosa su anatomía que los sabios enmudecen cuando logran captar toda su complejidad y precisión. ¿Qué sería de ti sin esos ojos? Una noche eterna. Puede ser que esa dentadura no sea uniforme y blanca, pero ¿pensaste alguna vez con qué orden y sabiduría están dispuestos y articulados esos dientes y qué admirable función desempeñan en el sistema digestivo? En tu modo de ser, tal vez te pesen y opriman ciertas tendencias negativas, como el rencor o la impaciencia. Hasta es posible que la cruz, pesada cruz, seas tú mismo para ti mismo. Pero ¿pensaste alguna vez que, si tienes 7 defectos, dispones, en cambio, de 60 cualidades? Fracasaste en este último intento, pero, ¿por qué no piensas en todos los intentos que te resultaron exitosos? ¿Por qué no fijar los ojos en los focos luminosos? Mientras los demás te consideran como un hombre de suerte y de éxito, tú, en cambio, te sientes descontento y abatido, porque fijas la atención precisamente en los episodios más negativos de tu vida. Puede ser que tu compañero de trabajo o tu vecina sean impacientes e irritables, pero te olvidas de que tienen un enorme espíritu de servicio, y aún, a veces, rasgos verdaderamente conmovedores de generosidad. En la valoración global de una persona sucede, con frecuencia, que nos fijamos tan obsesivamente en un defecto determinado, que acabamos identificando y definiendo a esa persona como si fuese ese defecto, evaluando toda su personalidad a través de ese defecto y como concluyendo en la ecuación de que ella es igual a su defecto. Y muchas veces ni siquiera se trata de un defecto,
sino de una reacción esporádica y aislada, y somos capaces de objetivar y retratar a la persona entera por ese momento de emergencia. Signo de exclamación abierta, una monstruosa caricatura, sin duda. Siempre dormidos. Es necesario despertar y hacer funcionar correctamente el cuadro de valores. De manera análoga, puede suceder otro tanto acerca de ti mismo o de tu propia historia. Un defecto tuyo o un fracaso se te pueden fijar de tal manera que te puedes ir quedando con la impresión global de que tu vida o tu persona han sido, o son, una calamidad. Despierta, haz una correcta evaluación, y verás que son infinitamente más las joyas y los tesoros que las ruinas. Te defraudaron los amigos. Aquel dorado proyecto se vino al suelo estrepitosamente. Un error de cálculo hizo que el negocio fracasara. Pero, ¿cuántas lecciones aprendidas? ¿Cómo te ayudaron a liberarte de manías de grandeza y otras obsesiones que te esclavizaban? No hay en el mundo infortunio o contratiempo que no encierre aspectos positivos y lecciones de vida. Esta es, pues, la primera llave de oro, que más adelante estudiaremos a fondo, tratar de descubrir el lado positivo de las cosas. Los imposibles, dejarlos. Hemos dicho que los acontecimientos, personas, cosas son mis enemigos en la medida en que yo los rechazo. Las cosas me agradan o desagradan a la vista, al oído y a los demás sentidos, y al desagrado corresponde mi rechazo o resistencia. Pero desagrado es un concepto relativo, hace referencia a la relación entre el objeto agente y mi sensibilidad. Y esta sensibilidad es, o puede ser, terriblemente subjetiva, tornadiza, según el viento de los preconceptos, juicios de valoración, convicciones, fuerza de voluntad, estados de ánimo. En el fondo, podemos decir que todo sufrimiento es una resistencia mental, y donde hay resistencia, hay sufrimiento. Ahora bien, si el hombre acaba constituyéndose en enemigo de todo cuanto rechaza, puede llegar a transformarse en un ser universalmente sombrío, suspicaz, temeroso y temible a la vez. Y puede entrar en un círculo vicioso: cuanto más le desagradan las cosas, más la rechaza, y cuanto más la rechaza, más le desagradan. Urge salir de estos círculos de fuego. Busquemos las puertas de salida. Basta de sufrir. La resistencia emocional es una oscura fuerza subjetiva que tiende a anular y dejar fuera de combate todo aquello que le desagrada. Un rechazo mental, con una estrategia aplicada metódicamente, puede ayudar a vencer, parcial o totalmente, a ciertos enemigos del hombre, como la enfermedad, la injusticia, la pobreza. Por eso, y para evitar caer en los brazos de la pasividad, el caminante, frente a los obstáculos que le salen al paso en el camino, debe preguntarse: ¿puedo anular este obstáculo? ¿En qué medida puedo mitigar su virulencia o peligrosidad? ¿Hay algo que hacer? Y, como respuesta, nos encontraremos con realidades hostiles al hombre, que pueden solucionarse en un 100%, o, en algunas ocasiones, en un porcentaje menor, el 40, el 15 o el 5%. En este caso hay que encender todos los motores, y poner en acción una estrategia con la plenitud de fuerzas, para dejar a los enemigos fuera de combate. Puede suceder también que tengamos que enfrentarnos con situaciones o realidades que nos desagradan o nos provocan rechazo, y que no está en nuestras manos solucionarlas o son esencialmente insolubles. Las denominamos situaciones límite, hechos consumados o, simplemente, un imposible. Y dejamos constancia aquí de lo que irá apareciendo a lo largo de estas páginas, que, en una proporción mucho más elevada de lo que pudiéramos imaginar, somos impotencia, que muchas veces no hay nada o muy poco que hacer, que nuestra libertad está profundamente condicionada, a veces aprisionada y con frecuencia anulada, que somos esencialmente indigentes, que lo que podemos es muy poco o casi nada. Quien sea capaz de aceptar todo esto sin sublevarse, ya está a la mitad del camino de la liberación. Así pues, enfrentados a situaciones dolorosas, deberíamos preguntarnos: ¿puedo modificar esto que tanto me molesta? ¿En qué medida? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si las puertas están abiertas, si es posible hacer algo, hay que avanzar decididamente por esas puertas hasta el campo de batalla para librar allí el combate de la liberación. Pero si las puertas están cerradas y no hay nada que hacer,
Es locura reaccionar airadamente, como si pudiéramos anular lo irremediable con actitudes agresivas. He aquí, pues, la puerta ancha de la liberación, los imposibles, dejarlos,